Buenas tardes, vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Libro de Job, en el capítulo 38, ahí estamos, ahí nos quedamos 8 días y vamos a seguir viendo de una forma los ejemplos que Dios le está poniendo a Job de la creación, en este caso de la creación animal, del reino animal. Pone ejemplos de animales para que vea ciertos rasgos, características que tienen los animalitos y pueda no comparar con la vida de Job, definitivamente que no, pero para que Job pueda entender que todo lo que los animales hacen, todas las costumbres que tienen ellos, todo el chip que tienen los animalitos de procreación, alimentación, etcétera, etcétera, para que Job pueda entender que eso él no lo puede controlar, sino únicamente Dios. Dios está sino está trabajando con Job, lo está humillando, no ridiculizando, ¿verdad? Lo está humillando en el sentido de que Job pueda entender que Dios está por encima de él. Y entonces todos los reclamos que Job le ha hecho a Dios, pues queden no olvidados, sino que Job pueda arrepentirse de ellos. Bueno, nos quedamos hace 8 días, ya lo dijimos, en el versículo 18. Vamos a leer del versículo 19. A ver, espérenme, yo creo que yo estoy mal. Es el 39, ¿va? No, sí. Sí, yo estoy mal. Estamos en el capítulo 39, perdón, en el capítulo 39, versículo 19. Sí, porque estuvimos hablando hace 8 días del avestruz, ¿no? De los animales que el Señor pone, del búfalo, del avestruz, todo eso. Bueno, vamos a leer del versículo 19 en adelante, yo creo que hasta el 30, vamos a leerle. Son las preguntas que Dios le hace a Job. Versículo 19 del capítulo 39 dice: ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con su ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan desde muy lejos, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, oramos por tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús que tú la sigas bendiciendo, Señor, a tu iglesia, porque tú siempre has permitido que tu pueblo vea tus verdades, Señor. Esa es tu voluntad, tú has decidido, Señor, que tu iglesia siempre esté recogiendo lo que tú has escrito en la Biblia, Señor, para que nuestra vida sea más sólida en la fe. Te damos gracias y te pedimos que bendigas siempre tu palabra a nosotros. Amén. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Está hablando acerca del caballo y bueno, rápidamente, para no entrar en tantos detalles de los animalitos, son pues animales que, bueno, el caballo es uno de los animales en esa descripción que se le hace a un animal y se le ve como un buen animal, como el mejor de los animales, ¿verdad? Le dice Dios a Job que si él le puede dar la habilidad, el valor, la fuerza al caballo. No, pues obviamente que no. O sea, y bueno, pone ejemplos, ¿verdad? Del caballo en la guerra, no tiene temor, siente la aljaba. La aljaba era un recipiente, vamos a llamarlo así, que lo ponían ya sea en el caballo o en las espaldas del soldado o del que iba del jinete,
y ahí en el recipiente largo, redondo o cuadrado, ahí metían las flechas, las lanzas, ¿verdad? Esa es la aljaba. Por eso hay una alabanza que dice que somos aljabas en las manos de Dios. O sea, Dios nos usa, ¿verdad?, como instrumentos para poner sus flechas, su palabra para el pueblo. Bueno, son algunas características del animal, del caballo, que es un caballo muy valiente, muy violento, ¿verdad? Cuando le pregunta, ¿le das tú su fuerza al caballo? ¿Cubres tú su cuello de crines ondulantes? Y aquí la palabra que se usa la palabra hebrea que se usó para crines ondulantes, sugiere la idea de estruendo o vibración, es decir, la fuerza que hace el caballo, ¿no? Cuando levanta la crin, el Señor le pregunta a Job, ¿tú le das esa fuerza al caballo? Pues, o sea, no, la pregunta es no. Dios también comparó al caballo de guerra con la langosta, ¿verdad? Cuando se lanza a la lucha y atemoriza a otros con sus feroces resoplidos. El caballo avienta unos fuertes vientos sobre las narices y eso espanta, ¿verdad?, a veces a otros animales o a las personas. Y encontramos también en otras partes de la palabra cómo es que se compara a la langosta con el caballo, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe así la visión de un enjambre de langostas. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, dice Apocalipsis 9, versículo 7. Entonces, lo que está haciendo el Señor, ¿verdad?, está describiendo al caballo de guerra y lo hace de una forma tan clara, tan vívidamente, que Job se debió haber sentido abrumado. Eso es lo que Job debió haber sentido cuando el Señor le dice que si él puede hacer que el caballo reaccione como lo hace, que si Job puede hacer que el caballo tenga esa espontaneidad ante la guerra, ante las situaciones fuertes, difíciles como lo hace el caballo. Y la pregunta es no. Entonces, por las observaciones que hace en el capítulo que sigue, sabemos que el discurso del Señor humilló profundamente a Job. Aunque era grande entre sus contemporáneos, comparado con Dios, Job no era absolutamente nada. Porque el Señor, bueno, conoce a sus criaturas, ¿verdad?, hasta lo más recóndito de su ser. Pero en su lúgubre estado de dolor, realmente pensó que Dios lo había olvidado. Y Dios no lo olvidó. Ese es el problema que hay, ¿verdad? Job pensó que Dios lo había olvidado y Job de una forma reclama al Señor. Así que en los versículos siguientes, del 26 al 30, el Señor sigue poniendo ejemplos, ¿verdad? Y ahora se dirige hacia el águila y el gavilán, otros dos animales, ¿verdad? Y la Biblia, bueno, menciona el gavilán solamente en otros dos pasajes, en el libro de los Levíticos, capítulo 11, versículo 16, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 15. Y en ambos pasajes aparece catalogado como un animal inmundo que los israelitas tenían prohibido comer, entre muchos ellos el conejo, el camello, el camarón, langosta, muchas cosas, ¿verdad? Bueno, el gavilán es un animal que se lanza rápidamente en picadas sobre otras aves y las mata, es decir, es un animal muy ágil. Y Dios pregunta si Job tiene la sabiduría y la inteligencia necesaria para dirigir al gavilán. Y bueno, es obvio, ¿verdad?, que Job no tiene esa sabiduría. Entonces, esos ejemplos de los animalitos, Dios los pone así muy rápidamente, que son muchos animales y todavía no termina, faltan otros dos, para que Job pueda entender. Job, uno puede decir, bueno, pues ya, yo creo que cualquiera entiende, ¿no?, con tantas preguntas. ¿Y por qué el Señor sigue insistiendo, verdad? La intención que tiene el Señor es que Job realmente se arrepienta de todos los pecados que él ha cometido en cuanto a los pensamientos que tiene, ¿verdad? Que es que Dios le tiene que responder a Job. ¿Por qué? Porque es Job. Job eso es lo que pensaba.
Me tiene que responder el Señor porque yo soy Job, soy el santo Job, un hombre muy bueno, etcétera. Y entonces el Señor lo que quiere es que este hombre sea humillado, porque es finalmente soberbia lo que Job está presentando. Y entonces por eso es tanta repetición, tanta insistencia por parte del Señor para que Job sea humillado completamente. Y bueno, es importante saberlo, ¿verdad? Job quizá lo sabía, pero no lo entendía, que hay una enorme diferencia entre el señorío limitado del ser humano, porque tenemos límites, por muy grandes que seamos. Job era un hombre grande, era un hombre poderoso, pero Job tenía límites. Y los límites sobre todo, ¿verdad? Sobre todas las cosas me refiero, sobre su medio ambiente, sobre el universo, sobre toda la creación. Entonces, únicamente la soberanía absoluta es de Dios, solamente de Dios. Entonces, el Señor en esos versículos, estamos del 26 al 30, también está mencionando a el águila. Cuando le pregunta a Job, ¿se remonta el águila por tu mandato y pone en alto su nido? O sea, porque tú como Job, como el santo Job, como un hombre eminente, poderoso, rico, tú puedes ordenar al águila que se comporte de la forma que se comporta. No. O sea, una respuesta enfática pues es no. Cuando Job llegue a este convencimiento de que no puede hacer absolutamente nada como un ser humano, entonces va a ser humillado completamente y el Señor le va a calificar, ahora sí, al 100% como un hombre justo delante de él. Entonces, hermanos, ya estamos viendo, ¿verdad?, que estamos en el primer discurso del Señor. Son 4 discursos, faltan, son más cortos los otros, obviamente, y en este primer discurso Dios habla de ciertos animales que Él ha seleccionado, ¿verdad? Comenzó con el león, ¿verdad?, como el rey de las bestias, y termina con el águila, el rey de las aves. Y bueno, el Señor hizo que Job tomara nota de las características de algunas de las criaturas que fueron mencionadas. Con el libro de Job, hermanos, nos maravillamos nosotros cuando lo podemos leer y nos maravillamos de los grandes misterios de la obra de creación de Dios que Dios le ha dejado al ser humano. ¿Acaso no nos debemos postrar humildemente y alabar a Dios, el Creador Todopoderoso? Y la respuesta es sí. O sea, no es en balde que Dios escribe tantos detalles de los animalitos. Les repito, uno dice, bueno, pues, ¿para qué veo tanto eso, no? Mejor me busco una enciclopedia y rápido sé más de los animales. No es tanto para eso. El Señor seleccionó estos animalitos para que Job supiera que él es un ser creado también como nosotros. Por eso es que la iglesia debe postrarse humildemente, alabar al Señor, porque Él es el creador del mundo. ¿Quién, hermanos, quién, con excepción del Señor, podría crear y preservar a sus seres vivientes? Cada uno de ellos con su naturaleza y sus características notables. ¿Quién? Vea usted todo el chip que tienen los animalitos. Todos los animales, todos, ese instinto que tienen de la procreación, de cuidar a sus hijos, aún el avestruz, ¿verdad?, que ya lo veíamos hace 8 días, que los huevos los entierra muy a la vista del suelo y pueden ser pisoteados, etcétera, pero todo es con algo. ¿Quién les ha dicho, verdad, a los animales cuando emigran a otros países y recorren muchos kilómetros? ¿Quién les dijo, verdad, que tienen que hacerlo cada determinado tiempo? Mirando las estaciones, o sea, todo se mueve de una forma sincronizada. Toda la creación de Dios, el Señor la sigue manteniendo, ¿verdad? Esa es la providencia de Dios. Dios sigue cuidando de su creación en general. Solamente Él.
Y entonces todo este tipo de preguntas son para que nosotros reflexionemos, y así como Dios esperaba de Job que se humillara y lo reconociera como el Dios absoluto, así Dios quiere que nosotros lo reconozcamos igual como el Dios absoluto, como Él es el único que puede tener el control de cualquier situación. Porque a veces pensamos en personas, en circunstancias o en cosas que nos pueden facilitar nuestra vida o que nos pueden dar fortaleza y seguridad, pero solamente en el Señor podemos encontrar lo que necesitamos. Y eso es lo que Dios pretende en Job, que sea humilde completamente humilde. Entonces, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Cuando Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza, y no solamente que Dios nos creó a su imagen y semejanza, sino que también nos redimió mediante su Hijo Jesucristo. O sea, nos compró, ¿verdad? La palabra redimir es comprar. Nos compró a precio de sangre a través de su Hijo Jesucristo. Y si eso lo observamos, hermanos, seguramente el gozo nos invadirá y exclamaremos, ¿verdad? Como David en el Salmo 139, versículo 14, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. David estaba consciente que Dios era el Dios de la creación, y por eso escribe este salmo tan bonito, ¿verdad? Como todos los salmos, reconociendo al Señor como el creador de las obras portentosas y maravillosas que Dios ha puesto en este mundo para nosotros, para la corona de su creación. La corona de la creación somos nosotros, somos los seres humanos. Todo ser humano, bueno o malo, todos somos la corona de la creación del Señor. Pero la iglesia es la novia de Cristo. Así que la iglesia es de la creación, de la corona, la iglesia es lo más hermoso. Hagamos de cuenta que de una corona es la piedra más bonita que pueda tener la corona, pensando en una corona física, ¿verdad? Y esto para nosotros nos da tranquilidad, mucha tranquilidad, hermanos. Lo que Dios estaba diciendo, ¿verdad? Ya lo comentamos, lo que Dios le estaba diciendo a Job es: yo soy sabio, tú no sabes nada. ¿Quién eres tú para contender conmigo? Son palabras de Dios a Job. Job, yo soy sabio, tú no eres nada, eres alguien que yo hice, que yo formé, eres una creación mía. ¿Quién eres tú, verdad? Son palabras de Dios para Job. ¿Quién eres tú para contender conmigo? Y era una amarga pero sana medicina para Job. Job necesitaba esto. Job necesitaba este medicamento que el Señor le está dando, amargo, fuerte, pero es muy necesario. Que él entienda que es un ignorante comparado con Dios, claro. No es para ridiculizar a Job, lo quiero repetir, porque no. Sino alguien va a escuchar, alguien que no sea cristiano, va a decir: ¿cómo que los cristianos deben ser ridiculizados? ¿Cómo? No salgamos de las ideas que estamos exponiendo. Sí, Job tiene que ser humillado, no ridiculizado, no vituperado, no avergonzado públicamente. Eso es lo que significa vituperado, ¿verdad? No avergonzado públicamente, sino lo que necesita es ser humillado para que reconozca que él ante el Señor no es nada. Y entonces si Job está pidiendo tener una audiencia con el Señor cara a cara, no tiene que hacer eso Job. Por eso Dios le dice: pues tú, ¿quién eres para pedir que yo te hable a ti directamente? ¿Quién eres? No, tú eres un ser creado. Y entonces cuando Job llega a este entendimiento, Job se ha arrepentido completamente de todos sus pecados. ¿Cómo el Señor va trabajando con Job? O sea, uno puede decir: bueno, tantas preguntas, Señor, pues ya entendió este hombre, no, ya otra cosa. No, es para que él entienda y se humille completamente, al 100%. No solamente que se humille al 100%, no
no por tiempos, no, sino al 100%. Entonces, en este capítulo que estamos viendo en el 39, el escritor, ¿verdad?, concluye el primer discurso que el Señor le dirigió a Job. Luego de un interludio compuesto de un breve diálogo, el Señor va a hablar nuevamente de otros dos animales que se conocen como el Leviatán y Behemoth. Eso lo habla el Señor en el capítulo 40. Vamos a continuar unos 5 minutos, ¿sí, verdad? ¿Cuánto vamos? ¿Como 20? 20, ¿va? Bueno, vamos a continuar quizá otros 5 o 10 minutos. Capítulo 40. Vamos a leer los primeros 5 versículos, a ver si llegamos ahí, si le avanzamos más, pues más. Capítulo 40 del libro de Job, versículos del 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Dio efecto las preguntas del Señor? Sí. Ya estamos viendo a un Job más doblegado. Ya se le está picando, ¿verdad?, con las agujas. Es como si Job fuera un globo. Yo así lo imagino. Un globo. Y que con alfileres se le empieza así a desinflar. O sea, el globo es un ego, pues. Está lleno de ego. Es humilde, sí, pero él, como sabe que es bueno, como sabe que obedece al Señor, eso le crea cierto ego a Job. Y entonces es como un globo. Y todas las preguntitas que Dios le avienta son como alfileres chiquitos que pican el globo y el aire se va saliendo poco a poco por estos hoyitos hasta que se desinfla completamente. Aquí vemos ya, o sea, no es lo mismo cuando Job le dice, ¿verdad?, en el capítulo 22, ahorita lo vemos, no son las mismas palabras que Job dice: ¿dónde estás, Señor? Y respóndeme, ¿no? Dice en el versículo 2: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabio eso? ¿Es sabio preguntarle al Señor: ¿por qué, Señor? Y hasta bueno, yo hace mucho que no le reclamo, gracias a Dios. Pero sí, yo llegué a reclamar al Señor, yo creo que muchos. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué? Y así como un reclamo, ¿no? Y el versículo 2 nos deja tranquilos. ¿Es sabio? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Si el Señor en su soberanía decide cualquier situación para tu vida, lo que sea, buena, mala, regular, lo que sea, ¿es sabio contender con el Omnipotente? ¿Es sabio? La respuesta es no. Claro que no es sabio, ¿verdad? Bueno, entonces los versículos 5, los versículos del 1 al 5 del capítulo 40 sirven como una transición, como un puente, ¿verdad?, entre los capítulos 39 y 40. Esos versículos contienen un breve diálogo entre Dios y Job y sirven de introducción al segundo discurso del Señor. Ya dijimos que ya capítulo 38 y 39 es el primer discurso del Señor, que ya lo vimos, y ahora va a empezar el segundo discurso del Señor hacia Job. Y las palabras entonces que le dirige el Todopoderoso a Job son breves y son bien directas. Primero le pregunta: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Job había deseado la oportunidad de comparecer ante Dios para exponerle su caso. Eso es lo que Job quería, que hablar directamente con Dios. Bueno, entonces es un ser humano, ¿verdad? Es una creación como todos nosotros, que la regamos. Aquí Job la regó, exigió pedir hablar con el Señor. Job había dicho en el capítulo 23, versículo 3 y 4. Capítulo 23, versículo 3 y 4. ¿Quiere usted buscarlo? Dice la palabra, son palabras de Job.
Dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Cuánta altivez, ¿no?, por parte del señor Job. Job, hermanos, Job no comprendía la razón del sufrimiento que él estaba pasando. Sentía, ya lo hemos dicho, sentía él que Dios estaba ensañando con él, que Dios estaba abusando, ¿verdad? Pero Job no se daba cuenta de que Dios, al probarle a Satanás que Job en verdad era un hijo suyo, permitía que sufriera, ¿sí? Pero al mismo tiempo poner su fe a prueba, y su fe iba a ser fortalecida. Sí, iba a sufrir, y el Señor lo sabía. Esa es la soberanía de Dios. Dios permite que este hombre sufra, pero no para que el Señor se goce, ¿verdad?, y disfrute viendo sufrir a su hijo, y que Dios esté riendo, y qué bueno que sufra, qué bueno que no tenga dinero, y qué bueno. No, eso es ridiculizarlo, y Dios no obra así. Sí, iba a sufrir, pero su fe iba a ser bien consolidada. ¿Qué es más importante aquí en este caso, sufrir, o que finalmente el resultado del sufrimiento sea que tu fe se fortalezca? Pues lo segundo, claro, ¿verdad? Entonces, si es necesario el sufrimiento para que nuestra fe crezca, pues adelante. No nos va a gustar quizá, pero va a ser necesario que pasemos por esas situaciones. Entonces, hermanos, en el diálogo, ¿verdad?, que narra este capítulo, Dios le da a Job la oportunidad de responder, de que él hable. Job había pedido una audiencia en el capítulo 23, ¿no? Ya lo leímos. Él pidió la audiencia. Bueno, ya en el capítulo 40, el Señor dice: órale pues, no lo mereces, pero bueno, aquí está. Estamos delante, estamos en la audiencia que tú estabas solicitando. Y aquí la pregunta, ¿verdad?, para Job: ¿qué es lo que podía decir Job? ¿Qué podía decir si se encontraba enfrente del Omnipotente? Job se encontraba deslumbrado y humillado por la gran sabiduría y el poder de Dios. Así que Job solamente pudo confesar: soy vil, ¿qué te responderé? Eso en versículo 4, ¿verdad? Soy vil, ¿qué te responderé, Señor? Soy pecador, ¿qué te puedo responder, Señor? De una forma, Job decía, ¿verdad? Bueno, es lo que dice: mas tapo la boca con la mano. Versículo 5: una vez hablé, mas no replicaré más. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job se postró humildemente ante el Señor. Job se ve como es, totalmente indigno ante el soberano Señor del universo. Y Dios ha puesto en evidencia la ignorancia de Job. Y no encuentra nada que decir en defensa propia. Eso es lo que el Señor pretendía con Job, que fuera humilde. Una definición de la humildad, yo lo he comentado, ¿verdad? No está en la Biblia, pero a mí me gusta, que es, esta es la definición de la humildad. Y que la humildad es el reconocimiento de qué y quiénes somos en realidad, seguido de un esfuerzo sincero, perseverante, de llegar a ser conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que le pasa a Job. Job se da cuenta de quién es. Él sabe quién es. Vamos a leerlo. Versículo 4. He aquí que yo soy vil. Él sabe que es vil. Él se reconoce quién es. Esa es la humildad. El reconocimiento de qué y quiénes somos en realidad. Esa es humildad. No es fácil, hermanos, reconocer cuando somos engreídos, cuando somos soberbios. No es fácil. No somos humildes. Job no era humilde.
capítulo 23, ya lo leímos. El Señor tuvo que desinflar su ego para que Job llegara a este estado de humildad y reconociera entonces y que él dijera de sus mismos labios: soy vil. ¿Qué te responderé, Señor? No puedo decirte nada. Mi mano pongo sobre mi boca, es decir, no voy a hablar más. Hablé una vez, pero ya no voy a responder. Hablé otra vez, mas no volveré a hablar, porque soy vil. Reconozco, Señor, que tú eres el Todopoderoso. Eso es humildad. ¿Para qué 67 preguntas? Para esto, para que el Señor no deja a sus hijos, hermano. El Señor no deja a su iglesia, no nos deja. Quizá nos dejará un tiempo, ¿verdad?, que pasemos pruebas como Job, si no como estas o otras. Pero si somos de su pueblo, si somos parte de su pueblo, si somos su pueblo, Él nos va a traer. Siempre nos va a traer el Señor, siempre. Entonces, hermanos, ya después, ¿verdad?, de la humilde sumisión de Job, nos preguntamos: ¿por qué el Señor no lo bendijo de inmediato, dándole posesiones y prosperidad? ¿Por qué sigue Dios hablándole de manera tan estricta en este capítulo y en el siguiente? ¿Por qué? El hecho de que Dios continuara hablando en esta forma es un indicio de que el omnisciente Señor no estaba satisfecho por completo con el arrepentimiento de su hijo Job. Job se veía a sí mismo pequeño e insignificante. Se veía completamente abrumado por la majestuosa grandeza de Dios, pero aún así no confesaba que había pecado cuando acusó a Dios por ser injusto. Ciertamente, hermanos, el arrepentimiento de Job era sincero, pero eso no era suficiente. No, Dios quiere el arrepentimiento completo en nosotros, no un arrepentimiento parcial o en partes, no. Quiere que nos arrepintamos completamente. Job necesitaba darse cuenta de que Dios, que había permitido que sufriera, realmente no era su enemigo, sino el verdadero amigo que lo amaba, el verdadero padre que siempre estuvo con él. Era muy necesario entonces que Job se diera cuenta, ¿verdad?, de que la relación de Dios con él era una relación de evangelio. Eso es importante. Job se tenía que dar cuenta que la relación que tenía con Dios era una relación de evangelio, es decir, que Dios le proporciona todas las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Él es su Salvador, que Él es su Creador, que Él lo puede moldear, etcétera, etcétera. Entonces, la relación que tiene Job con Dios es una relación de evangelio, no es una relación de ley. Mucho cuidado con esto. Porque a veces se piensa, ¿verdad?, que Job tenía que cumplir toda la ley y por eso ese era el problema. No. La relación que existe entre Dios y Job es una relación evangelística. Se habla de las buenas nuevas, del evangelio. No es una relación de ley, no lo es. Eso es muy importante. Entonces, al final, hermanos, Job habría de comprender esto. Y en fe y en arrepentimiento verdadero, ese es el evangelio. ¿El evangelio qué es? Fe y arrepentimiento, diario, fe y arrepentimiento. Ese es parte del evangelio, es el evangelio. Entonces, Job sabe esto, ¿verdad? Job sabe, hermanos, que a través de la fe y el verdadero arrepentimiento, Job se iba a someter a su Señor. Eso es lo que produce la fe y el arrepentimiento. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el resultado de la fe y el arrepentimiento? ¿Cuál es lo que se obtiene de ello? Es fe. Es fe en el Señor. Es un sometimiento a Dios. Y es una bendición que el Señor nos da a nosotros. ¿Qué fue lo que pasó con Job? El Señor lo bendijo, lo restauró y lo bendijo doblemente. Sin embargo, hermanos, antes el Señor tenía aún más por decirle a Job. Así que en los versículos siguientes, el Señor continúa preparando a Job para el verdadero arrepentimiento.
Sí, Job se ha arrepentido, pero falta que se arrepienta Job, falta aún más. Y bueno, ya en los versículos siguientes vamos a ver cómo es que Dios desafía nuevamente a Job. Pero esto ya lo vemos el otro jueves, ¿no? ¿Qué les parece? Aquí vamos a pararle hasta el versículo 5 del capítulo 40. Y bueno, a través de todo ese estudio que estamos teniendo, estamos considerando, estamos viendo cómo es que Job, a través de su continua perseverancia con el Señor y de su continua fe, logra, ¿verdad?, lo que Dios se propone para su vida. Que Job finalmente se reconozca como un hombre vil, pecador, y que necesita cada día más del Evangelio. Bueno, vamos a pararle aquí, hermanos, y vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, te damos gracias porque permites que veamos tu palabra y a través de ella, Señor, nosotros también sintamos esta gran necesidad de ir hacia ti en arrepentimiento, en fe, creer que solamente en ti, Señor, nos puedes dar las esperanzas de continuar en nuestra vida. Te damos gracias por este estudio, Señor, y por los que hemos tomado y los que vamos a continuar, que tú siempre nos dirijas y que lo bendigas para nuestra vida. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.